Bien, entonces, chicos, en primera medida, pues agradecerle por la conexión, porque yo sé que las posibilidades y más estos días que ha estado lloviendo harto, que bueno, son a veces complicadas, pero bueno, ahí vamos nosotros haciendo las cosas desde que tengamos la mejor voluntad para hacerlas. Bien, por ahí en el grupo les compartí a ustedes una guía de trabajo y una película. Creo que fue desde la semana anterior que les compartí la película, que les dije que la fueran viendo y les dejé el día de ayer en la tarde eh, la guía pues para desarrollar con base en lo que podamos observar de esa película. Dentro de las temáticas, dentro de las temáticas que teníamos para este segundo trimestre, en la parte de filosofía, por ejemplo, estaba toda la parte moral. Entonces, lo que vamos a hacer con base en la película, ahí pues está explicado en la guía, es, digamos, la forma en que se puede visualizar esos aspectos morales en la película, ¿sí? De acuerdo a la actividad que ustedes vayan a realizar. Ustedes se fijaron en la guía, yo les di pues varias alternativas. Les decía que podrían realizar un friso. Hay tres alternativas de trabajo individual y una de trabajo grupal. La de trabajo grupal es bien interesante porque pueden hacer de forma creativa una especie de noticiero en una conexión por Zoom o en una conexión por Meet, como a ustedes les quede más fácil. Se hacen de a 4, de a 5, hasta de a 6 personas se pueden hacer. Y hacen como una especie de noticiero, pues como basados en la película que les pasé. O digamos que también, pues las otras alternativas pues ya son más individuales. Pueden hacer, por ejemplo, un friso o un periódico mural. Si alguien me habló de un periódico y me parece una muy buena idea. Eh, el trabajo escrito, pues, es lo más tradicional y lo típico. Entonces, pues sinceramente, ojalá pues sea por la que menos opten. Porque, pues, digamos que en algunas comisiones de evaluación, uno de los aspectos de mejora bien importantes que salió allí es que ustedes quisieran a veces trabajar cosas que no necesariamente fuera escribir y el cuaderno y la tinta. Entonces, no, que ustedes como que tuvieran la facilidad de hacer otro tipo de actividades. Y en la actividad individual está toda esa parte artística, que ustedes por lo menos tienen unos talentos increíbles, ¿sí? Una canción, un poema, unas coplas, ¿sí? Todo basado, pues, obviamente en la película. Esta película que yo pues les pasé es una película hecha a finales del siglo XX, el año 99. Es una película mexicana que, digamos, retrata un poco esa primera mitad del siglo XX y cómo ese partido político del PRI se consolidó, pero pues obviamente a partir del fraude, la corrupción, los asesinatos, etcétera, etcétera. Y pues obviamente que allí detrás de todo eso subyacen unas ideas políticas que nosotros pues miraremos detenidamente una vez pasemos de la Edad Media en la que estamos dentro de la filosofía y podamos situarnos en la comprensión política de la modernidad. ¿Sí? Por ejemplo, la Edad Media, que es precisamente pues el tema, uno de los temas que vamos a mirar hoy acá en este encuentro, políticamente hablando, pues obviamente que concentra el poder en
las monarquías y el poder eclesiástico, ¿sí? Entonces esas son como las esferas del poder grandes allá en la Edad Media. Las ideas que prevalecen durante esa Edad Media es defender la existencia de Dios y justificar a partir de la existencia de Dios la salvación de las almas, pues de todas las gentes, ¿no? Una vez esas ideas empiecen a decaer, esos sistemas políticos absolutistas comiencen a caer, entonces van a florecer nuevas ideas políticas. Y de esas ideas políticas me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Porque pues en sí ese todavía no es el tema, pero para que ustedes estén en contexto. Una de esas ideas es, por ejemplo, que el fin justifica los medios. Eso quiere decir entonces que si el fin justifica los medios, yo hago lo que sea con tal de obtener mis fines, con tal de obtener mis propósitos. Así mis propósitos sean completamente egoístas y vayan en contra de otras personas. Y eso es lo que yo pues quisiera que analizaran en la película. Hasta ahí el tema de la película, me voy a concentrar más en el tema de la clase, pero quería, digamos, hacerles como esas precisiones, pues para que ustedes se animen a hacer un muy buen trabajo. En cuanto a la fecha, ojalá lo entreguen antes del 18. El 18, si no estoy mal, es el viernes de la próxima semana, día en que saldríamos a vacaciones. Entonces, digamos que es como el ejercicio a desarrollar durante estos días, para que ustedes lo dejen hecho de aquí a esa fecha. Todavía estoy esperando guías del mes de mayo. Ojo muchachos, no se dejen colgar con el trabajo. Ya a estas alturas, obviamente ya no se califica sobre 5 porque pues ustedes tuvieron tiempo suficiente, se les dio todo el puente para que entregaran la guía desarrollada. Entonces pues yo les invito a que trabajemos de la forma más juiciosa posible. Bueno, entonces vamos a ir retomando y nos vamos a concentrar específicamente en tema filosófico el día de hoy. La vez pasada, creo que también por el grupo de WhatsApp, les había entregado a ustedes una pequeña lectura, pues bastante sencilla, bastante simple, sobre el Islam. Entonces, el Islam, pues quiere decir sumisión. Entonces, sumisión a la voluntad de Dios. Ustedes dirán, y bueno, ¿y por qué en la clase de filosofía hablamos de religiones? No, lo que pasa es que el Islam como tal, si bien es cierto, es una de las grandes religiones monoteístas, quisiera recordarles a ustedes que las grandes religiones monoteístas son, ¿no? ¿Alguien me puede decir, y de paso se va ganando por aquí un punto de participación, cuáles son esas religiones monoteístas? ¿Ninguno? Bueno, entonces les voy a recordar, monoteísmo quiere decir que es un solo Dios, ¿sí? Es un solo Dios. Entonces tenemos el cristianismo. El cristianismo es un cuento bien fuerte porque de todas maneras se habla de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces se habla de que es un solo Dios, pero son tres personas. Entonces hagan de cuenta pues una familia, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Entonces Dios sería visto como la familia, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que esa sería la Santísima Trinidad. Obviamente, pues a eso se le pueden hacer algunos cuestionamientos. Muy bien, Jamie, muy bien. Cristianismo, judaísmo e islam son las religiones monoteístas. Entonces,
a eso se le podría hacer una crítica. ¿Dónde está lo femenino? ¿Dónde está, digamos, esa parte eh, de la mujer? Porque pues obviamente Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿y dónde está la mujer que lo concibió? ¿Cierto? Algunos, sobre todo México es un país en donde hay una devoción a la Virgen pues bastante marcada, ¿no? Entonces a través de la figura de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Entonces, allí podemos ver nosotros esa presencia mariana como tan recalcitrante. Bien, por otro lado, pues tenemos el Islam, ¿sí? Tenemos el Islam, que es la religión de Mahoma, una religión que surge en el año 622 después de Cristo, obviamente, ya pues entrados en la Edad Media, ¿m? Como alguna vez lo vimos, y está pues obviamente el judaísmo, que ese más o menos debe tener unos 4.000 a 5.000 años de existencia, porque es que el judaísmo como tal, su fuente principal es Abraham. Entonces recuerden ustedes toda la tradición que nosotros estudiamos por allá en el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob como los patriarcas, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, toda la estadía del pueblo de Israel en Egipto, cuando José, el de los sueños, llega allá, se hace un gran personaje, luego llegan su familia, que son pues los hombres de las tribus, se crecen en número, quedan en Egipto, hasta que llega Moisés y los libera, porque pues van a quedar allí esclavizados y van rumbo a esa tierra prometida, ¿no? Una vez llegan a la tierra prometida, viene todo el tiempo de los reyes, Saúl, David, Salomón, y de ahí para adelante, ¿sí? Hasta el año 70, bueno, hay que hablar que ahí en ese desarrollo de 1.000 años hubo pues algunas invasiones, deportaciones, como la de Babilonia, hasta que en el año 70 después de Cristo se da la famosa diáspora, ¿no? Y entonces todos los judíos quedan regados por Europa y quedan sin nación hasta 1948, o sea, hace más de 70 años que vuelven otra vez y pues es todo el conflicto que actualmente tienen con Palestina. Entonces imagínense, digamos, que esas religiones como tal tienen todas un mismo, digamos, un mismo padre, ¿no? Un mismo tronco, un mismo ancestro común, por ponerle esos términos un poco de la biología, ¿sí? Tiene un ancestro común y ese ancestro común es Abraham. Entonces, esas son las religiones monoteístas, ¿sí? Eh, y pues obviamente que al ser una época tan impregnada de estas ideas religiosas, la filosofía va a versar en torno a Dios. ¿Sí? La filosofía va a versar en torno a Dios. Entonces, el gran tema, o uno de los grandes temas del pensamiento medieval es la existencia de Dios. Entonces, personajes como San Anselmo, Santo Tomás, que pues para la Iglesia Católica aparecen como santos, ellos dentro de sus desarrollos filosóficos va a estar el tema de la demostración de la existencia de Dios. Entonces ahí, digamos que estamos en todo el núcleo de lo que es la filosofía en la Edad Media, ¿sí? El tema de la existencia de Dios, ese es un tema bastante importante allí. Entonces, con ese surgimiento del Islam como una de las grandes religiones, hay que decir que hubo también unos filósofos, ¿sí? Unos filósofos que estuvieron presentes allí en estos siglos.
Entonces hablamos de uno que se llamaba Al-Farabi, que existió. Les voy a pedir el favor de pronto, no sé si Jamie puede hacerme ese favor o alguno de ustedes pueda irle tomando como fotos a la parte del chat donde estoy haciendo de cuenta que es como el tablero y lo van compartiendo en el grupo. Yo en este momento tengo el grupo de ustedes abierto para que me hagan el favor y le tomen como los pantallazos. Entonces tenemos al famoso Al-Farabi, que existe entre el 870 y el 950, obviamente después de Cristo. Ya estamos en en la Edad Media, incluso aquí finalizando el primer siglo, el primer milenio de la era cristiana, porque estamos hablando de ya de 1950. Y este señor Al-Farabi, dentro de los desarrollos de la filosofía medieval, realiza una distinción entre esencia y existencia. Y ustedes se preguntarán, luego, ¿eso no es lo mismo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es que cuando hablamos nosotros de la esencia, estamos hablando nosotros del ser, ¿sí? Lo que hace, por ejemplo, que un esfero sea, pues es su mina, la tinta y todo el dinamismo que lo envuelve para que pueda funcionar y que uno pueda escribir con ese esfero, ¿sí? Entonces, la esencia del esfero para que ésta sirva, podría uno decir, ah, es la tinta, ¿sí? Digamos, la esencia del esfero, pues es tener tinta. Yo puedo tener la punta, puedo tener el tubito por donde va la tinta, puedo tener el cascaroncito, puedo tener toda la estructura montada, pero si no tengo tinta, pues no me va a funcionar el esfero, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta que esa tinta es como si fuera esa esencia. Y la existencia, ¿sí? Del esfero, la existencia de cualquier ser, ¿no? Es la característica principal de cada cosa que existe. ¿Sí? O sea, yo puedo tener, listo, la esencia del esfero, la tinta, pero si tengo solo tinta, pues no tengo esfero, ¿cierto? Por lo tanto, pues no puedo hablar de un esfero, puedo hablar solamente de la tinta, ¿sí? Entonces, lo que hace que el esfero sea esfero y funcione de acuerdo a su esencia, pues es que tenga la respectiva tinta y pues pueda funcionar como esfero y existir como esfero. Y en cuanto a la existencia, pues si yo tengo solamente tinta, pues como tal no hay un esfero del cual pueda hablar. Entonces digamos que la existencia como tal es apenas una característica, ¿sí? Es una característica. Entonces por eso yo no puedo confundir esencia con existencia. Podríamos decir desde un punto de vista del idioma, de nuestro idioma español que es tan limitado, nuestro castellano, podríamos decir, por ejemplo, que eh, la esencia es lo que hace que cada cosa sea lo que es y no otra. Entonces, digamos, la esencia es lo que hace que un esfero sea esfero y no una manzana. ¿Sí? Podríamos decir eso de la esencia. Y, y de la existencia, podríamos decir que son todas esas características reunidas en un solo ser y que hacen posible que ese ser aparezca en el mundo, ¿sí? Tenga una realidad de la cual hablarse. Entonces, digamos que de esa manera podríamos nosotros hablar de esa distinción entre la esencia y la existencia. Fíjense ustedes que es un filósofo árabe, ¿no? El que nos va a hablar de esto. Entonces,
mm, si nosotros nos fijamos, en el caso de Dios, para este señor Al-Farabi, esencia y existencia, ¿sí?, coinciden. Y les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que Dios, ¿sí?, al estar presente desde siempre, al ser eterno, es decir, al no haber tenido un principio, o sea, hagan de cuenta que Dios no tuvo un momento en que empezó a ser, sino que Él simplemente ya es. Cuando yo digo que simplemente ya es, quiere decir que su esencia, ¿cuál es? Existir, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del eterno, no hablamos de lo que es a futuro, sino también hablamos de lo que fue en el pasado. Y entonces, cuando nos referimos a Dios, nos estamos refiriendo a un ser que siempre ha sido. En ese orden, pues obviamente, la esencia y la existencia de Dios coinciden perfectamente, porque hablaríamos entonces que la esencia de Dios es existir, a diferencia del esfero, a diferencia del caballo, a diferencia de cualquier objeto, de cualquier cosa, incluso de nosotros mismos, porque, digamos, nosotros vendríamos a hacer algo transitorio, un momento en que, por ejemplo, Felipe empezó a hacer, entonces por allá cuando los papás lo convocaron a este mundo, ¿sí?, a partir de un acto de amor, ¿sí?, entonces empezó a hacer el muchacho, ¿sí?, empezó todo el proceso de gestación, nació, y bueno, y ahorita debe tener unos 18 años, entonces ese personaje pues ha tenido toda una transformación que obedece a una esencia, a la esencia humana, ¿sí? Y le podemos ir sumando características de manifestación sexual masculina, no sé cómo será físicamente porque no los conozco a ustedes todavía, no sé si será alto, no sé si será fornido, no sé cómo será, etcétera, etcétera. El caso es que esas son características ya como más accidentales. Lo esencial de Felipe es que es un ser humano, ¿sí? Es un ser humano. Pero como es un ser humano, ¿sí?, y nació en un momento determinado, empezó a existir, ojo con lo que les estoy diciendo, empezó a existir, estoy hablando de otra característica distinta, pudo no haber existido, ¿sí? Felipe pudo no haber existido y pues con todo el respeto, pues nada le hubiera pasado al mundo, el mundo hubiese seguido pues su curso normal. Jason, el profe, pues si Jason no existiera, pues ustedes tendrían otro profesor de filosofía, ¿sí? Porque somos seres contingentes, eso significa ser contingente. O sea, nadie, cuando decimos que nadie es indispensable o que nada es indispensable, quiere decir que tanto las personas como los objetos, en dado caso, pues cumplen funciones circunstanciales y en momentos específicos y concretos. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿sí? Por alguna razón de la naturaleza fuimos, por alguna razón divina tal vez fuimos, y nacimos en un ambiente, en un colegio, nos hemos desarrollado en un colegio, con unos compañeros, con unos profes, mm, pero hoy estamos, mañana ya no, ¿sí? Entonces esa es como la ley. Entonces no somos seres necesarios, sino seres contingentes, seres cambiantes. En cambio Dios sí es un ser necesario, ¿sí? Y sobre Dios es que se sustenta todo lo que existe, ¿sí? Porque Él es, digamos, la existencia misma. En Él sí coinciden ser y existir. En el resto de cosas no. Porque, por ejemplo, si yo hablo en este momento de Nietzsche, no el grupo musical, sino el filósofo, pues fue un personaje que existió en el siglo XIX, que murió en 1900 y que ya pues para este mundo no existe.
Existen sus obras, existen sus ideas y algún romántico dirá, no, pues está vivo en su obra, ¿no? En lo que escribió, en lo que enseñó. Lo mismo diríamos de un Sócrates, de un Platón, de un Aristóteles. Pero en sí, o sea, en términos naturales ellos no existen, ¿sí? Ya no existen. O sea, son seres contingentes, ¿sí? Seres que tuvieron existencia, pero que ya no la tienen, ¿no? En cambio, Dios es absolutamente existente. Estoy hablándoles, pues, de acuerdo a esta distinción que hace aquí el amigo Alfarabi, ¿no? Bien, hay otro que es el señor Avicena, que existió entre el 980 y va hasta el 1037. Fíjense que nosotros aquí ya vamos avanzando. Y entonces habla de una existencia, distingue la existencia necesaria de la existencia contingente. Y básicamente es lo mismo que yo pues les estaba diciendo a ustedes en el autor anterior. En el fondo termina siendo la misma idea. Pero para que lo entendamos mejor, hagan de cuenta, pues, mi mamá tiene 3 hijos, ¿sí? Estoy yo y están mis 2 hermanas. Mi mamá, al tener sus 3 hijos, hagamos de cuenta que ella es como si fuera pues Dios, ¿no? Ser superior. Y nosotros tres, o sea, mis hermanas y yo, representamos la humanidad. Digamos que mi mamá pudo haber tenido solamente a mis 2 hermanas y a mí no. Y por el hecho de que yo no haya nacido, no quiere decir que mi mamá pues haya dejado de ser mi mamá, ¿sí? O haya dejado de representar ese ser necesario, ¿sí? En este caso, entonces mi mamá vendría a representar el ser necesario. Eh, la existencia de ella no depende de mi existencia, ¿sí? En cambio, mi existencia sí depende de la existencia de mi mamá. Entonces, para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, del valor sagrado que tienen los padres. No en vano les pongo esta comparación, chicos, ¿sí? Cuando uno habla del papá o de la mamá, sea como sea, sean malgeniados, sean chéveres, sean egoístas, sean lo que sean, esos padres son sagrados, porque pues ellos, digamos, hubieran podido no tenernos, pudimos nosotros no haber nacido, y de eso no depende la existencia de ellos. En cambio, a raíz de la existencia de ellos, nosotros pudimos llegar a este mundo, tal cual como somos, como Jerónimo, como Libby, como Emerson, como Jennifer, como Jason, ¿sí? Entonces ahí es donde está la diferencia entre lo necesario y lo contingente. La existencia necesaria. Necesariamente Dios existe para que pueda existir el mundo, para que pueda existir este planeta. Si este planeta no existiera en el sistema solar, ¿Dios dejaría de existir? No, existiría otra cosa en lugar de este planeta. A lo mejor existiría, no sé, ustedes saben que cuando se desintegra un cuerpo celeste, mmm, pues se puede transformar pues en un poco de rocas muertas. Cuando muere una estrella, como por ejemplo nuestro Sol, que algunos científicos hablan de unos 5 millones de años, le quedan de existencia al Sol y el Sol va a empezar a atraer todos los planetas del sistema solar. Y cuando ese Sol muera, pues se va a transformar en una especie de hoyo negro, ¿sí? Entonces, digamos que el universo seguirá existiendo, ¿sí? Pero digamos que se irán transformando las cosas de otra manera. Ese sol, como nosotros lo conocemos actualmente, dejará de existir, ¿sí? Pero no porque deje de existir ese sol, dejará de existir el universo,
Entonces hagan de cuenta que el universo es el que sostiene todo, es ese ser necesario, y el Sol pues es un ser contingente que en este momento pues le está dando vida a otros, a unos planetas. Si desapareciera, por ejemplo, un planeta como Plutón o como Neptuno, no, pues muy posiblemente pues el Sol va a seguir existiendo, ¿sí? Entonces fíjese que ese Sol se hace ser necesario para estos planetas, ¿no? Si no hubiera sol, por ejemplo, la Tierra, pues con todos sus procesos naturales, con todos los procesos de vida que se dan acá, pues no se podrían desarrollar sin la existencia de ese sol. Entonces el sol se nos convierte a nosotros como en un ser necesario, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la suma de los seres más contingentes y vamos mirando cuál es su condición de necesidad, nos vamos a encontrar que en el fondo hay un ser absolutamente necesario. Fíjense ustedes, ya les puse el ejemplo de los hijos, está la mamá, está el papá, si no está esa mamá y si no está ese papá, paila, nosotros no existiríamos, ¿sí? Pero esos padres existen porque existieron unos abuelos y ahí sucesivamente, de ahí para atrás, ¿sí? La tierra, ¿no? Pues la tierra se convierte en ese ser necesario, o sea, si nosotros morimos, pues la tierra igual sigue su curso, ¿cierto? Pero si un día la tierra deja de existir, entonces el sistema solar pueda que siga su curso. Si este sistema solar deja de existir, pues entonces ese sistema solar al desaparecer no impedirá que la galaxia siga su curso. Y si un día esa galaxia deja de existir, entonces pues el universo seguirá siendo el mismo, ¿cierto? Seguirá igual existiendo. Entonces fíjense ustedes que hay un ser absolutamente necesario. Y entonces, por eso es que cuando nosotros nos comparamos con los demás, nos creemos de raza superior, o porque de pronto tenemos un peso más que otros, porque de pronto físicamente soy menos agraciado que otros y me siento inferior y me siento y como que otro se aprovecha de eso y me subestima, me humilla. Todo eso resulta ser en el fondo supremamente banal, para que ustedes se den cuenta. Ustedes dirán, oiga, ¿y para qué nos sirve hablar de necesidad y de contingencia en esos filósofos árabes? No, pues si nosotros lo pensamos bien y lo reflexionamos bien, pues nos damos cuenta que lecciones de vida encontramos por todas partes. Tu existencia es muy importante, pero si un día dejas de estar aquí, pues el mundo sigue, el mundo continúa, ¿sí? Si una persona humilla a otra por su condición social o por su belleza física, pues debe ser consciente en algún momento que todo eso se acaba. Cuando uno muere, pues obviamente no se puede llevar las riquezas, no se puede llevar la cantidad de trofeos, eh, todo aquello ya pues quedará solamente como anécdota y quedará pues registrado en la historia, pero en sí pues ya de los, digamos, de las glorias que disfruten esta vida, pues serán solamente para esta vida, ¿no? Entonces, somos seres absolutamente contingentes, ¿sí? Solamente hay un ser que es absolutamente necesario. Y de acuerdo a Avicena, ese ser absolutamente necesario, pues es Dios, ¿sí? Vendría a ser Dios. Hay otro, chicos, hay otro filósofo que es el señor Averroes. Y Averroes existió. Espero que me estén haciendo el favor de tomarle fotico aquí a lo que voy haciendo en el chat para que ustedes se lo puedan compartir allá por el grupo a los demás compañeros.
Averroes existe entre el 1126 al 1198. ¿Y de qué nos va a hablar Averroes? ¿Sí? ¿O qué es el averroísmo? ¿Sí? Averroes como tal, pues, digamos que él ya conoce la obra de Aristóteles. Eso es bien importante porque resulta que Aristóteles, o sea, las obras de Aristóteles que son tan importantes, ustedes ya pues algo de Aristóteles debieron de haber visto el año pasado o algo les debí de haber explicado yo a comienzo de año. Resulta que esa obra de Aristóteles estuvo perdida por un tiempo. ¿Mm? Y fueron los árabes, precisamente estos filósofos, quienes recuperaron este pensamiento, lo tradujeron al árabe y posteriormente, pues estas obras fueron traducidas al latín y luego pues en diferentes lenguas de acuerdo pues a la nación donde fuera llegando esas ideas. Aristóteles era prohibido, sobre todo en los sectores religiosos de la Edad Media, sobre todo en los monasterios. Hay una película que se llama El nombre de la rosa y describe perfectamente que algunas obras de Aristóteles eran prohibidas. Había un libro que se llamaba El Tratado sobre la Risa. Y entonces resulta que los medievales, sobre todo los monjes, en las abadías, en los monasterios, creían que reírse era pecado y que reírse nos devolvía o nos hacía parecer más al mono, ¿sí? Al chimpancé y nos deshumanizaba. Algunos radicales pensaban que Jesús era completamente serio, que Jesús jamás se reía y que la risa era más sinónimo de la lujuria, del pecado, del desborde, de la desmedida. Entonces, por esa razón, la risa no era bien vista. A raíz de que la risa no era bien vista, entonces, pues, en una abadía decidieron coger ese libro, mantenerlo escondido y por si de pronto algún monje le apetecía irlo a mirar, porque como ustedes saben, la curiosidad siempre mata al gato, entonces le aplicaban veneno a las páginas. Entonces ustedes saben que la gente tiene la costumbre que cuando va pasando las páginas va mojando el dedo con saliva y pues si las páginas estaban envenenadas, pues hasta ahí era el paciente, hasta ahí era el cristiano. Entonces, este es uno de los grandes misterios de asesinatos, de los grandes misterios forenses que se dieron en las abadías en los años de la Edad Media, en las épocas medievales. Y con muchos libros que fueron prohibidos se hacía lo mismo. Se les aplicaba el veneno a las hojas para que pues quienes lo fueran a estudiar pues quedaran ahí, llegaran hasta ahí. Entonces, bien, ese era como un apunte recreativo. Vamos a seguir con Averroes, que como ya les decía, conoce la obra de Aristóteles y la comenta. Cuando uno estudia a un filósofo, ¿qué es lo que hace? Pues uno realmente hace comentarios sobre el filósofo. La idea es que uno sea fiel a esas ideas de ese filósofo y que uno pues obviamente no copie ni vulnere, ¿no? Ni tampoco presente como propio un pensamiento que no es de uno. Entonces, por eso es que hoy en día se habla tanto de derechos de autor y cuando ustedes, pues, yo la verdad aspiro que todos lleguen a la universidad, que estén estudiando, les van a hablar mucho del plagio y los derechos de autor. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes saquen información de algún libro, de alguna parte, le pongan las comillas, como que digan de dónde sacan la información, ¿sí? Para que las ideas, pues obviamente, no sean copiadas o no sean plagiadas. Bueno, ¿de qué nos habla Averroes?
Mm, a ver, pues, digamos que él habla de que el mundo como tal, sí, el mundo es eterno. ¿Y a qué se refiere con esto? Habla de que la materia y el movimiento son algo eterno, ¿sí? Todas las cosas se mueven desde la eternidad, o sea, desde siempre las cosas se han movido, ¿sí? No, digamos que no es que haya existido un momento de absoluta inmutabilidad, sino que el movimiento es lo más natural que existe, ¿sí? Una realidad bastante natural. Y una materia, ¿cierto? Y esa materia primigenia. Y en ese movimiento, ¿cierto? Constante de esa materia, pues obviamente se fueron generando pues las cosas, los planetas, los sistemas solares, las galaxias, en sí pues configura lo que es el cosmos como tal, gracias al movimiento, ¿sí? El movimiento es el que hace posible esto. Entonces por eso se habla de un mundo eterno, porque digamos que la materia como tal, de la que está hecha este mundo, es una materia que ha existido desde siempre, ¿cierto? Que en algún lugar del universo estaba, pero que al compactarse, pues ayudó a configurar este mundo en el que estamos. Pues digamos que yo le doy una interpretación estando en el siglo XXI, muy seguramente así no lo expresaba Averroes, pero en el fondo lo que nos quería decir era eso, que como que todo estaba hecho de lo mismo, ¿sí? Es como la misma idea que manejaba Carl Sagan, ¿no? En esos programas de Cosmos, que decía que nosotros éramos polvo cósmico, ¿sí? Nosotros estamos hechos de lo mismo que están hechas las estrellas, ¿sí? Es una idea bien bonita, bien bonita. Y por eso es que generar distinciones siempre será ridículo, ¿sí? Porque nosotros, más que ser ciudadanos, yo sé que estamos en un momento complejo históricamente hablando como país, pero más allá de ser ciudadanos de Sasaima, de Bogotá, de Faca, de Madrid, de Funza, de Colombia, de Latinoamérica, del planeta Tierra, somos ciudadanos del cosmos, ¿sí? Eso no se nos puede olvidar, somos ciudadanos del cosmos. Bien, eh, otra idea importante, la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. Y dice de la inmortalidad del alma que esa inmortalidad del alma no es personal. Ojo a esa idea. ¿Y qué nos quiso decir Averroes con eso? ¿Sí? Esto equivale a sostener que no es que cada uno tenga un alma inmortal. ¿Sí? Como tal, nadie es inmortal. Si yo hablo, por ejemplo, de Libby, si yo hablo, por ejemplo, de Diego Roballo, yo hablo de Santiago Hernández, hablo de Jamie Rodríguez, de Emerson Chitiva, de Jerónimo Estrada, perdón, Jerónimo. Si yo hablo de cada uno de ustedes y de Jason Lara, pues estoy hablando de sujetos que están en este momento aquí en el siglo XXI interactuando, el uno como docente, los otros como estudiantes. Pueda que en otra vida, yo personalmente creo en la reencarnación, puede que en otra vida la maestra sea Jamie, yo sea el alumno, pueda que en otra vida Emerson sea el maestro, yo sea el alumno, ¿sí? Esa alma inmortal no le pertenece ni a Emerson, no le pertenece a Jerónimo, no le pertenece a Diego ni a Jason. Realmente ese ser espiritual lo que hace es existir de manera múltiple, ¿sí? Y puede estar presente pues en cualquier cuerpo. ¿Mm?
pero hace parte de la misma realidad espiritual. En pocas palabras, muchachos, para que ustedes lo entiendan de la forma más sencilla posible. Esto que nosotros nos envuelve y por lo cual nos identifican como Jerónimo, como Diego, como Santiago, como Jason, no es más que una envoltura, ¿sí? Pero el verdadero ser, ¿sí? La verdadera esencia, ¿sí? Es de tipo espiritual. ¿Mm? Y ese ser no nos pertenece a Jason, ni a Jerónimo, ni a Roballo. Simplemente ese ser toma esta envoltura para vivir una experiencia terrenal, mas no quiere decir que en esencia seamos Jason, Diego, Jerónimo, Santiago. No, ¿sí? Eso es apenas circunstancial, es apenas accidental. Lo que realmente existe es ese ser espiritual, ¿sí? Que puede llegar a tomar forma, pues, en cada uno de nosotros, de lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? A veces nosotros pensamos que nos creemos tan importantes y pues sí, obviamente hay que valorarnos, querernos, cuidarnos, eso hay que hacerlo. Pero a veces en un sentido bastante peyorativo nos sentimos más importantes y más importantes que otros, creyéndonos que nuestra alma es distinta a la de los demás. Y resulta que estamos hechos de lo mismo, ¿sí? Tanto mi alma como el alma del gatico que viene y me visita de vez en cuando por aquí a la casa, ¿sí? Es la misma. Por eso es que ni él, ¿sí? Es inferior a mí, ¿cierto? Ni siquiera eh, quien, quien dirige nuestros destinos a nivel político tiene el poder suficiente para gobernar nuestros espíritus, ¿sí? Y eso es bien importante porque miren que a lo largo de la historia fuimos encontrando personas que siempre se creyeron dueñas de otros, como por ejemplo los capataces que golpeaban a los indígenas, los misioneros, que algunos lo hicieron bien, otros no lo hicieron bien, se fueron al África y trajeron negros para esclavizarlos, creyéndose superiores, ¿sí? Cuando en el fondo todos estábamos hechos de la misma esencia espiritual, ¿sí? Por eso es que no existen almas inmortales personales, no, existe una esencia espiritual que sí es eterna, ¿sí? Pero el alma inmortal de solo Jerónimo o de solo Diego o de solo Santiago, eso es carreta, eso como tal, desde la perspectiva de Averroes, no existiría. El cristianismo, el cristianismo sí nos habla de eso, fíjense. O sea, recuerden que este es árabe, ¿no? Pero miren que el cristianismo sí nos habla de que mi alma inmortal, o sea, Jason inmortal, resucita, ¿sí? Y Jason como que sí, mantendrá cierta identidad en el más allá. Y entonces se va a encontrar con Jennifer en el más allá y se va a encontrar con Jamie, con Emerson y con Libby cuando todos nos den de baja. Hagamos de cuenta que llegó un meteorito y acabó con esta vaina, ¿sí? Entonces, resulta que para Averroes no es así, ¿sí? Simple y llanamente, pues cada uno hace parte de esa misma sustancia espiritual que pues al morir se fundirá con la esencia espiritual absoluta. Pero no es que, digamos, Jennifer vaya a ser inmortal, o Diego vaya a ser inmortal, o Jerónimo vaya a ser inmortal. No. Listo. Eh, y otra idea, y ya con esto cierro porque yo sé que la clase de hoy ha sido un poco densa tal vez, pero no menos gustosa. Entonces, habla de la doctrina sobre la doble verdad. ¿Sí? Ustedes saben que en filosofía
pues la verdad hay que verse con pinzas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mm, la doble verdad dice que para la filosofía, ¿sí? Hay unas verdades que tal vez para la religión, ¿sí? No lo sean. Entonces, a esto es a lo que se refiere, ¿sí? ¿Qué puede ser verdad para la filosofía y para la religión no? ¿Sí? Por ejemplo, lo que les acabo de explicar, ¿sí? Para la religión, pues digamos que existe un alma inmortal para cada uno. Entonces, Jamie es inmortal, Jason es inmortal, Santiago es inmortal, Diego es inmortal. Pero ojo, eso lo dice la religión. La filosofía, digamos aquí de Averroes, ¿qué nos puede decir? No, que lo que existe es una esencia espiritual, ¿sí? Y simple y llanamente, pues cuando se muera Jason, pues Jason desaparece y su sostén espiritual, pues se va a integrar a ese sostén espiritual universal que existe, ¿sí? Eso sería todo. Entonces, resulta que dentro del desarrollo del pensamiento, quizás, existen esas dobles verdades, ¿sí? Cuando se habla de la doctrina de la doble verdad, encontramos que tal vez para unos lo que puede ser verdadero, para otros tal vez no lo sea, ¿sí? Y que lo que pensemos que es verdad de fe, para la razón como que no nos suene tanto. Como por ejemplo, nosotros sabemos que el ser humano se muere y pues su cuerpo se desintegra por razones biológicas que ya pues todos conocemos. Pero la fe nos podría decir que no, que hay un hombre que también es Dios, que rompe ese paradigma y entonces altera las leyes de la biología y altera las leyes de la naturaleza completamente y resucita al tercer día. Eso también, pues, digamos, eso lo puede decir la religión. Pero la filosofía, digamos, desde un punto de vista más racional, nos puede mostrar que evidentemente la cosa no puede ser de ese tamaño. Bueno, muchachos, no sé si haya algún tipo de comentario, pregunta, inquietud. Yo sé que pues el tema puede resultar un poco denso en algún momento, por eso traté de poner unos ejemplos que los ubicaran, que los aterrizaran un poquito más. No sé si ustedes pues tengan alguna inquietud, alguna pregunta o dejamos ahí ya. Listo. Parece que no hay comentarios. Jerónimo, Presente. Libet González, Presente, profe. Emerson Chitiva, Presente, profe. listo. Diego Roballo, Diego parece que dejó prendido y se fue. Jennifer Pastrana, Presente. ¿cuál es tu primer apellido? ¿Ese es tu primer apellido? No, profe, ese es el segundo. Es Osa, con doble S. Ah, ok, sí, gracias. Bueno. Listo. Jamie Rodríguez, Presente. listo. Santiago Hernández, Presente, profe. y no sé quién más me falta por acá. Felipe Medina, Presente, profe. Gabriela Peñuela, Presente, profe.
Y creo que ya los llamé a todos. ¿Faltó alguien? Bueno, parece que ellos son. Bueno, chicos, que tengan un feliz día. Muchas gracias por participar. Chao, profe. Chao, muchachos, que estén muy bien. Chao. Chao. Adiós, profe. Chao, que estés bien. Chao.